Etapa 2: el desarrollo de la ética en la cultura occidental. El nacimiento de la reflexión ética en la antigüedad y el medievo. Al entender la ética como el estudio de la estructura moral humana de la cual surge un comportamiento activo de valoración, el objetivo de este apartado se enfoca en destacar cómo ha sido el desarrollo de dicha actividad valorativa a lo largo de la historia dentro del contexto de la cultura occidental. Aristóteles. Nació en el año de 384 a.C. en la ciudad de Estagira, ubicada en la costa oriental de Macedonia, llamada también costa de Tracia. Cuando tenía 18 años entró a la escuela del filósofo ateniense que es Platón, que él fue su discípulo durante 20 años. Escribió una gran cantidad de tratados filosóficos en torno a diversos temas como metafísica o filosofía primera, física, biología, psicología, lógica, política, ética, poética y rotérica. Él murió en el año 322 a.C. en la ciudad de Calcis de Eubea a la edad de 62 años. Para el filósofo macedonio, todo hombre tiende hacia la realización de fines secretos a través de la realización de sus acciones. Tales fines son considerados a su vez como bienes. Bueno, esto sin embargo existe de acuerdo con Aristóteles fines que captan la atención de los hombres y los hace tender naturalmente a dichos bienes, es decir, un buen último y supremo. La justicia es dentro del sistema ético aristotélico el que es la virtud más importante, ya que ésta representa el respeto debido a la ley del Estado. El estoicismo proviene del griego stoa, que significa pórtico, y puesto que pórtico de las pinturas en Atenas es donde Zenón fundó su escuela de la filosofía. El pensamiento estoico nace dentro de la cultura griega en el siglo III a.C. y se desarrolló hasta el auge del Imperio Romano. Sus principales exponentes fueron Zenón de Sitio en Grecia y Seneca Epicteto y Marco Aurelio en Roma. Zenón de Sitio, él fue el fundador de la primera escuela estoica que fue el pensamiento estoico dividía la filosofía entre disciplinas fundamentales que correspondían a las tres virtudes necesarias para alcanzar la felicidad: la racional, la natural y la moral. Epicuro de Samos fue un filósofo griego, autor de por lo menos 300 escritos. Él es fundador y principal maestro de la escuela filosófica epicúrea, que tiene antecedentes en la filosofía aristotélica. Ese pensamiento concibe todo lo que existe, incluyendo alma humana, y afirma que el placer es el máximo bien al que atiende el alma humana. Bueno, ¿qué es una teoría ética? El objeto de la ética o filosófica moral trata de aclarar en qué consiste lo moral, por qué hemos de comportarnos moralmente y qué consecuencias podemos sacar de la respuesta a esa pregunta para la vida cotidiana. Le preocupa averiguar, por tanto, cuál es la racionalidad de lo moral. Diversidad de teorías. Sin embargo, para explicar cuándo una elección es moralmente razonable, han nacido distintas teorías éticas, cada una de las cuales ha ofrecido un criterio de racionalidad, felicidad y dignidad. Las dos primeras, que es la aristotélica y la hedonista, que estas se nacen en Grecia, con la convicción de que lo moral consiste en la búsqueda de la felicidad. Por eso piensa en la ética, que ha de descubrir qué tipo de racionalidad nos llevará a conseguir y qué criterio ha de utilizar esta racionalidad. Las otras es la teoría kantiana y la ideológica, que aunque ambas resulta obvio que los seres humanos deseamos ser felices, consideran que no ese es el verdadero problema moral. Eso no se debe manipular a los que hay que reconocer una dignidad y qué criterio debemos aplicar para tomar las decisiones y para respetar realmente esa dignidad. La tradición aristotélica, el último, Aristóteles parte de un hecho que los seres humanos realizamos nuestras acciones y elecciones por un fin: ser felices, y por tanto la felicidad es el fin último que proponemos por naturaleza. Es decir, de forma inevitable, pero además como seres dotados con razón, actuaremos de acuerdo con ella si en vez de tomar decisiones precipitadas, deliberamos serenamente y elegimos con inteligencia los medios que conducen a la felicidad. Quien así actúa ejercita de la virtud de la prudencia. La persona prudente, al elegir no tiene en cuenta solo el momento concreto, sino que le conviene para el conjunto de su vida. Por eso sopesa los bienes que
puede conseguir establecer entre ellos una jerarquía para obtener en su vida el mayor bien posible. El prudente emplea sus habilidades para fines buenos, en este caso para sanar, pero además domina otras dos artes. El primero es aplicar los principios morales y el segundo es discernir qué deseos deben de ser satisfechos. El término medio, según Aristóteles, el valor es un término medio entre la temeridad, exceso y la cobardía, efecto la templanza, un término medio entre la vida licenciosa, uso excesivo de los sentidos, y la insensibilidad, uso insuficiente de los sentidos, la generosidad, un término medio entre el despilfarro y la tacañería, y así en las restantes virtudes. Bueno, adquirir la prudencia, bueno, esto es saber recordar, instruirse. La otra es ser circunspecto y la otra es agudizar la capacidad para prever el porvenir. Bueno, que estas son las características de una racionalidad moral entendida como racionalidad prudencial, tal como Aristóteles la expuso en su Ética Nicomaco. La otra es la tradición hedonista. El placer como meta. Epicuro deseamos a responder la pregunta ¿cómo podemos ser felices? Bueno, esa tradición se asienta sobre 3 puntos que Epicuro ya señaló, que el otro es todos los seres vivos buscan el placer y huyen del dolor. La otra es la felicidad consiste en organizar de tal modo nuestra vida para lograr el máximo placer y el mínimo dolor, precisamente porque se trata de alcanzar con un máximo. La razón moral será una razón calculadora. La razón calculadora, bueno, es indispensable saber si los hay de distintos tipos, que es la tradición kantiana, el test imperativo, que es la universalidad, y esto de proteger a seres que son fines en sí mismos por tener valores absolutos, ha de valer como norma para una legislación. Formulaciones del imperativo categórico. Los 3 pasos de este test es que recogen las llamadas de las formulaciones del imperativo categórico. La primera es obra solo según un máximo, obra de tal modo que trates a la humanidad, y la otra, obra máxima de un miembro legislador. Autonomía y dignidad humana. Bueno, esto es muy importante porque las personas somos capaces de darnos ese tipo de leyes que nos permiten superar el egoísmo y asumir la perspectiva de la universalidad. La tradición dialógica, bueno, esta tradición dialógica, la ética de la tradición dialógica arranca del Sócrates y pasa por el personalismo de autores como Martin Buber y actualmente resurge con fuerza en la ética discursiva creada por Karl Otto Appel y Julian Habermas, que tiene entre otras la peculiaridad de intentar poner en diálogo la ética kantiana. Bueno, pues en mi conclusión es que hay que tomar nuestras decisiones, ya sean buenas o malas, y hay que pedir, bueno, obviamente consejos, pero pues obviamente tú eres lo que vas a decidir cómo va a ser tu vida y así.